Estimados estudiantes, nos encontramos acá para discutir la histología del sistema endocrino, para lo cual van a tener como fuente principal el ROS, además de una guía que va a estar suministrada por la cátedra, y entendiendo siempre que la revisión de los conceptos tiene que ser a partir del libro ROS. El sistema endocrino está distribuido en el cuerpo humano como glándulas que van a ser principalmente órganos para esta función, como por ejemplo lo son la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides, las glándulas paratiroides, suprarrenales. Podemos tener también órganos que tienen distribuidos ciertos elementos glandulares, pero de manera difusa, ¿okay? Como puede ser el tracto respiratorio, el tracto digestivo, geniturinario. Podemos tener también el tejido adiposo como un tejido que actualmente se ha descrito con una función endocrina bastante importante que hasta hace unos años no era conocido de esa manera. Desde el punto de vista celular, el sistema endocrino está representado por células que producen mensajeros u hormonas que tienen una correspondencia con un receptor a nivel de un sitio diana, así como está aquí, emisor, diana. Y todo esto va a tener una consecuencia a nivel de la forma de la célula, la función de la célula y a largo plazo va a llevar mensajes, como lo habíamos dicho antes, de una manera más lenta, pero sostenida en el tiempo, a diferencia del sistema nervioso, donde las respuestas son rápidas y muy cortas. ¿Okay? Dentro de las generalidades que tenemos que conocer de este sistema, ya lo mencionamos, lo que es una hormona, lo que es el órgano blanco, que vamos a tener en general glándulas con secreción exocrina que no son el objetivo de esta revisión, donde tenemos adenómeros o unidades funcionales que son las encargadas de producir la sustancia que se necesita, donde hay una comunicación con el exterior a través de conductos excretores, y estas células tienen una polaridad funcional. ¿Por qué? Porque en algún momento también podemos encontrar células, como por ejemplo una célula caliciforme, donde ya ustedes conocen la estructura que determina la polaridad funcional de esta célula. Después tenemos la que nos ocupa en este momento, que es la secreción endocrina, donde no tenemos conductos excretores, donde no hay una polaridad funcional evidente y donde es muy importante la vascularización. La vascularización dentro de la secreción endocrina es muy importante. Desde el punto de vista de su origen, podemos tener células de origen de una estirpe epitelial, donde pudieran ser células provenientes del sistema nervioso central, de las crestas neurales o del epitelio intestinal. Además, podemos tenerlas de origen mesenquimal, como por ejemplo en la cresta genital. Y es muy importante recordar ese sistema neuroendocrino difuso que va a estar asociado a las mucosas del sistema respiratorio, el sistema digestivo, genital. ¿Ok? Los mediadores químicos como tal que llevan a cabo esta función endocrina pueden ser desde el punto de vista del estudio de lo que está representado en la literatura. Primero, dentro de su conformación bioquímica, pueden ser esteroides, pueden ser proteínas o aminoácidos o pueden ser catecolaminas, todas cuales tienen algún tipo de relación con la función que van a cumplir. Desde el punto de vista de la secreción endocrina, como está aquí en esto, es importante resaltar la presencia de los vasos sanguíneos que habíamos hablado acá, siempre pendientes de que hay un mediador químico, que es la hormona, y luego una correspondencia en un órgano blanco. Pero también vamos a tener que esta distancia que puede ser salvada por el sistema vascular del cuerpo, vamos a tener mecanismos de
e interacción que no necesariamente se van a servir del vaso sanguíneo, sino que vamos a tener que la célula se puede autoestimular a través de una secreción autocrina, puede estimular a sus vecinas a través de una secreción paracrina. Y aquí tenemos una representación para no olvidar de que esto tiene una respuesta lenta pero sostenida en el tiempo, mientras que cuando estamos hablando de la célula nerviosa vamos a tener una respuesta rápida y de corta duración. Ya cuando nos desplazamos al nivel más interno de esta idea que ustedes deben empezar a manejar acerca del sistema hormonal, es que vamos a tener diferentes mecanismos de respuesta cuando ya se ha materializado la unión entre el mensaje, que es la hormona, y el blanco, que es en este caso un receptor que está en la membrana. ¿Ok? A veces ese receptor está imposibilitado de poder llevar el mensaje de manera directa y se usan proteínas accesorias, que en este caso es el grupo de proteínas G, y además esto va a generar unos segundos mensajeros que a su vez van a tener diferentes blancos dentro de la estructura celular. Y esto está hecho para la señalización a través de receptores. ¿Qué sucede cuando la estructura química de esta hormona permite la permeación a través de la membrana plasmática, porque es lipofílica, tiene una conformación bioquímica que lo deja entrar? Entonces, esto es importante porque vamos a tener diferentes mecanismos que se pueden servir de segundos mensajeros o no para poder modificar las instrucciones que están en el núcleo. Esto es muy importante, muchachos, porque esto luego para ustedes, inicialmente aquí lo estamos viendo desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Y con una conexión con la bioquímica. Pero luego ustedes van a tener fármacos que van a ser precisamente modificadores de estos mecanismos. Y eso se los van a evaluar y ustedes no es nada más la evaluación, se lo tienen que conocer. De que yo voy a tener fármacos cuyas dianas terapéuticas van a tener que ver con estos mecanismos y ustedes tienen que ser capaces de hacer la relación a partir de este conocimiento básico. Entonces, ya venimos de la estructura general del sistema, de cómo hay la correspondencia entre la hormona y un receptor, que podemos tener diferentes mecanismos de interacción de ese mensaje con la célula y la célula a su vez va a dar una respuesta. Pero hay algo típico y característico del sistema endocrino, que es el mecanismo de retroalimentación o feedback. Este es un esquema bastante clásico, pero que guarda lo que ustedes deben tener en cuenta de manera básica al nivel de ustedes. El que se dedique a endocrinología, el que se dedique a otros tipos de disciplinas dentro de nuestra carrera, pues va a tener sutilezas y cosas mucho más específicas que aprender, pero ustedes se tienen que quedar con este mensaje. Nosotros vamos a tener diferentes niveles desde la región central hasta los órganos receptores, y esos diferentes niveles van a estar comunicados por diferentes mensajes. Fíjense que aquí hay factores liberadores, hormonas tróficas, hormonas en sangre, y esto, cuando llega al órgano efector, va a producir un feedback o retroalimentación en relación a el órgano que llega, ¿ok? Y para eso se conocen mecanismos de control que pueden ser positivos o negativos. Esta imagen a mí me pareció bastante ilustrativa de lo que ustedes deben conocer. Fíjense que aquí están representados el hipotálamo y la hipófisis, donde el hipotálamo tiene una interacción positiva al aumentar el flujo de sustancias a nivel de las células de productoras de CTH, y estas a su vez también un efecto positivo o de aumento a nivel de la glándula suprarrenal. Pero ¿qué sucede? Que la corteza adrenal
a través de la recepción de esas señales, puede hacer un mecanismo negativo para calmar o tal vez regular, que es las palabras que ustedes tienen que comenzar a manejar para regular de manera negativa estos dos niveles de producción endocrina. Entonces, es bien interesante ver cómo hay este mecanismo de control y que es típico del sistema endocrino. Entonces, la distribución. Vamos a tener glándulas, ¿ok? Como ya hablamos, órganos con células secretoras de hormonas. Vamos a tener sistemas neuroendocrinos difusos, ¿ok? Cuando hablamos del tejido adiposo sería como para incluirlo acá, pues el tejido adiposo tiene actualmente una carga de estudios que hablan de las adipocinas y que además estamos hablando de hasta factores de diferenciación y crecimiento celular importante. Entonces eso, aunque no es objetivo de nuestro curso, ustedes tienen que tener ya la idea de que el tejido adiposo tiene funciones endocrinas bastante importantes. Entonces, este esquema está en el ROS, está bien específico y de lo diferente que pudiéramos hablar allí sería lo que ya conversamos acerca del tejido adiposo y de que, bueno, y que la placenta es una estructura endocrina transitoria durante la gestación conformada tanto por tejidos maternos como tejidos fetales y que va a ser el comando endocrino de la gestación en general. Entonces, desde el punto de vista de sus prerequisitos, vamos a rescatar el término de parénquima y estroma, recordando que el parénquima es la parte funcional de la glándula donde se producen estas sustancias que son las hormonas, y el estroma, la estructura física o arquitectónica donde estas células funcionales van a dar su función. Entonces, como estamos hablando de histología, todo lo anterior eran generalidades, pero histológicamente esas células que conforman las glándulas endocrinas, ustedes van a encontrarlas distribuidas o el término más correcto es organizadas en cordones anastomosados, en nidos, en capas, en cúmulos y en folículos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a estudiar, ¿van a estudiar endocrino? Ah, bueno, yo me tengo que imaginar, ya, voy a estudiar una glándula. Oye, ¿cómo estará organizada la célula? Porque la profesora en clase dijo que eran o cordones, o nidos, o capas, o cúmulos. Cuando ustedes vean esa palabra es clave para que ustedes puedan entender luego cómo está organizada la glándula y cuando lo vayan a visualizar en la práctica y a ser evaluados, puedan dar una buena respuesta. Aunque hay cosas que son demasiado fáciles, como por ejemplo el folículo tiroideo. Pero bueno, para allá vamos a ver esas estructuras. En cuanto al estroma, estamos hablando de tejido conectivo. Ya ustedes saben que el tejido conectivo tiene una conformación fibrilar, celular y de sustancia amorfa, donde se puede distribuir en cápsulas, donde vamos a tener de esa cápsula que se desprenden tabiques conectivos que dividen ese parénquime y vamos a tener específicamente también fibras reticulares, que ya saben que son de colágeno tipo 3, adyacentes a células epiteliales. Podemos tener algunos elementos como por ejemplo las células folículo estrelladas a nivel de la adenohipófisis, pero ya serían como detalles de cada sitio, ¿ok? Y por supuesto la irrigación sanguínea, que ese es el otro elemento histológico que ustedes no pueden dejar de pensar. Si ya dijimos que en las células endocrinas, además de ese mecanismo paracrino o autocrino, tiene como una forma de llevar el mensaje la vasculatura, entonces ustedes en cada glándula endocrina que estudien o cada elemento de glándula endocrina que estudien tienen que pensar cómo son los capilares de esta glándula, están distribuidos cómo, de qué tipo son histológicamente hablando. Entonces vamos a comenzar con la glándula que se llama pituitaria o hipófisis, que tiene una relación muy importante con el sistema nervioso central a través de sus conexiones neuronales con el hipotálamo, que es una estructura del diencéfalo y que contribuye al origen doble de esta glándula endocrina.
Entonces aquí, fíjense que este esquema, primero para ver que estamos a nivel del sistema nervioso central, segundo para ver que hay una porción como anterior, como una porción posterior, que hay una comunicación y que hay un origen desde el punto de vista central que incluso tiene estas estructuras que están aquí, que están señalando neuronas. Es decir, que mi glándula hipófisis tiene, además del componente epitelial que ya yo sé o intuyo que debe tener mi glándula, también tengo un componente neuronal que está asociado, ¿ok? Y también vemos el componente vascular que habíamos hablado. Entonces aquí un poquito más específico para ya ponerle nombre a los núcleos que están en relación a la glándula hipófisis en su región más posterior, sería el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, de donde parten los axones que van a conformar el tracto, como lo dice aquí, supraóptico hipoficiario, y que van a llevar a través de sus terminales axónicos la producción que está en esta región más proximal, ¿ok? Eso es algo importante de la histología de la neurohipófisis, que es un sitio de almacenamiento, no de producción. Aquí al final de estos terminales nerviosos que ustedes ven aquí, es lo que vamos a ver después, que es donde están los glándulos de Henry, ¿ok? Luego tenemos el sistema vascular, que como fíjense, hay como una primera distribución de unos vasos especiales, luego vamos a tener unos vasos portales venosos y luego un segundo sistema de capilarización. Eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. A nivel glandular, en esta porción vamos a tener una cantidad diversa de sustancias que las vamos a revisar más adelante, pero es importante ya saber que desde el punto de vista tanto posterior como anterior, tenemos producción acá y aquí tenemos almacenamiento. Esto es para, este recuerdo está bien bonito, a mí me gusta mucho esta lámina, pero no me gusta tanto por la parte histológica, sino aquí está al revés, por supuesto, esto que está aquí sería anterior, esto que estaría aquí es posterior, es para que vean la multiplicidad de elementos que regula la producción de lo que hace la hipófisis. Cuando ustedes entienden esto y van a ver a su paciente de una manera integral, ustedes tienen que recordar esto. Ustedes no pueden ver a un paciente con alguna alteración o algo que los haga sospechar de algo endocrinológico sin saber que existe este eje, ¿verdad? Y que es muy diversa su influencia en la salud o enfermedad del paciente. Entonces, aquí ya tendríamos en colores un poquito más enfocado hacia la parte de la histología, las porciones que luego vamos a poder ver desde el punto de vista histológico. Entonces aquí tenemos la región central, que es la parte hipotalámica. Esa región de conexión va a estar abrazada, ese tracto nervioso va a estar abrazada por la parte tuberalis. Luego, en la parte más inferior, vamos a tener hacia atrás la pars nervosa, la pars intermedia y la pars distalis, ¿ok? Y eso mismo se puede ver aquí. Esta misma distribución que ustedes ven acá arriba, la ven acá abajo. Aquí se ve muy bonito donde está contenida la glándula hipófisis, que esto es tejido óseo de la silla turca, dentro del hueso esfenoides, ¿ok? Luego vamos a tener aquí la porción del tejido nervioso, que por supuesto a este aumento no lo vamos a poder apreciar, pero sí podemos ver, ustedes aquí lo pueden ver tranquilamente, una región de conexión, una región más clara que es posterior, que correspondería a la neurohipófisis, una región intermedia donde estamos viendo aquí, no es lo mismo, es a muy poco, no es un aumento para ver detalle, pero puedes ver aquí como unas estructuras saculares y aquí la región anterior de la hipófisis. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento es bien interesante el doble origen de la glándula hipófisis.
Y aquí se ve muy bien. Aquí tenemos un embrioncito donde estamos viendo en azul la contribución neuroectodérmica, que es lo que va a generar posteriormente el lóbulo posterior de la hipófisis y el tracto de comunicación, que aquí se ve muy bien, posterior y tracto, y de la bolsa de Rathke, que es ectodermo de la orofaringe, que se encuentra hacia arriba con esta región azul, y ahí va a generar las otras porciones de nuestra glándula, que son la pars distalis y la pars tuberalis. Entonces aquí tendríamos esa conformación que hemos venido revisando ya establecida desde el punto de vista embriológico. Algo muy importante es la irrigación o sistema vascular porta. ¿Por qué? Porque los sistemas vasculares porta son los que permiten el intercambio y mejor aprovechamiento de una sustancia que el cuerpo considera importante. Y en este caso las hormonas hipofisiarias, yo sería partidaria de decirles que es un elemento que ustedes deben tener siempre en cuenta al ver a sus pacientes. Y aquí vemos lo que nos interesa en este caso. Vamos a tener un sistema hipofisiario, ¿verdad? Arterial, que se va a capilarizar inicialmente en la región más superior. Luego a través del tallo se van a generar las venas portas hipofisiarias y luego en la pars distalis se vuelve a capilarizar el sistema vascular. Entonces este sería el primario, este sería el secundario y ya después tendríamos la conformación del sistema venoso hipofisiario como tal. ¿Ok? Desde el punto de vista de la vascularización, esto es importante. Sistema primario, venas portas y sistema secundario. Cuando hablamos de la región distal, estamos hablando de esta zona que están viendo ustedes aquí, donde vamos a ver 5 tipos funcionales de células. Antes solo se estudiaban las células que eran cromófilas y cromófobas, que representaban más o menos un 50% y un 50%. Desde el punto de vista de este 50%, eran más frecuentes las acidófilas, un 40%, y un 10% las basófilas. Sin embargo, desde el punto de vista de inmunohistoquímica, no serían estos 3 tipos que estamos viendo aquí, sino que serían 5 tipos. ¿Por qué? Porque esas células van a ser las encargadas de producir los diferentes elementos, que son 3 tróficos y 2 hormonas, para la regulación de las demás funciones. Entonces, aquí vamos a tener dentro de la histología 5 tipos de células funcionales: capilares sinusoides fenestrados, que estarían conformando el segundo sistema de capilares dentro de la estructura de la irrigación de la glándula hipófisis, y las células folículo estrelladas. En la pars intermedia, ¿okay? Esto correspondería a la distalis, que sería todo esto que dice aquí, PD, esta imagen es del ROS. Luego la intermedia, donde tenemos células basófilas y cromófobas organizadas en folículos, ¿ok? Que se les describe una función que pueden producir hormonas reguladoras o elementos tróficos para la producción de la melatonina. Y luego tenemos la tuberalis, que es donde tenemos el sistema porta de vasos, ¿okay? Que aquí no se puede ver, sería hasta aquí arriba, y nidos dispersos de células pavimentosas con pequeños folículos revestidos de células cúbicas. Es importante que en la producción de lo que es esta parte distalis se produce la hormona del crecimiento y la prolactina, que no son considerados sustancias tróficas porque tienen una acción directa ya sobre un órgano blanco, mientras que las células corticotropas o adrenocorticotropas, las folículos estimulantes y las luteinizantes más la tiotrofina sí van a tener como ese segundo paso de llegar a un órgano y estimular, ¿ok? Mientras que la neurohipófisis, ya ustedes saben que es una extensión del sistema nervioso que almacena y libera productos hipotalámicos, no hay producción como tal, eso es muy importante, por eso es que se coloca aquí para que no lo olviden.
vamos a tener axones amielínicos y terminales nerviosos con una red capilar fenestrada. Desde el punto de vista de la conformación del estroma, vamos a tener los pituicitos. Los pituicitos no son células productoras, son células de la glía como tal. Van a tener fibroblastos, mastocitos, y donde se produce la oxitocina y la vasopresina. ¿Okay? Cuando se ve ese cúmulo de sustancias a nivel de los cuerpos de Henry, se están conformando por estas dos sustancias. Cuando uno hace la correlación con esto, por el tamaño de las proteínas, es que va a dar esa relación con el tamaño a la microscopía electrónica. Cuando vemos a la microscopía óptica, las diferentes zonas, ¿verdad? Vamos a ver aquí, fíjense lo que habíamos hablado de las células que son basófilas, las células que son acidófilas y las células que son cromófobas. Este es el elemento que es el elemento de sostén. Estos son los capilares, ¿ok? Aquí tendríamos la parte intermedia, ¿ok? Que estaría entre la porción distal y la porción nervosa, formando esas estructuras foliculares, ¿ok? Y luego en la parte nervosa viendo los diferentes elementos histológicos como son los capilares, los cuerpos de Herring, los pituicitos y toda la porción fibrilar que está dada por los axones. Esto que está aquí es un detalle de un cuerpo de Herring. Con la correspondencia de la tinción hematoxilina eosina, una tinción general, después con tinciones más específicas, ¿ok? Y su correlación con los productos. Cuando tenemos ya la histología realmente, pero enfocada al microscopio electrónico, es lo que veíamos de la diferencia de los tamaños en relación a las vesículas, ¿verdad? Y en relación al tamaño, forma del citoplasma, núcleo, en su forma y ubicación, ¿ok? Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, la neurohipófisis, aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión con un aumento que nos permite ver de lejos, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que significaría en relación a la microscopía electrónica, unos cuerpos de Herring, que serían estos, ¿ok? Estamos hablando de vasos sanguíneos, ¿ok? Estamos hablando de los pituicitos, aquí, y estas son células endoteliales. Generalmente, cuando se estudian los gránulos de neurosecreción, ese cúmulo de glándulas de neurosecreción están generalmente contiguas a los vasos sanguíneos y este sería el citoplasma de una célula endotelial. Entonces, esas dilataciones se denominan cuerpos de Herring y las terminaciones nerviosas tienen que recordar que vienen de los núcleos hipotalámicos que están conformando a través de sus axones el tracto hipofisiario talámico. Entonces, cuando estamos hablando de la producción, estamos describiendo la oxitocina que proviene de los núcleos supraópticos y paraventriculares, al igual que la vasopresina. Hormonas que son importantes tanto para la contracción uterina como para la expulsión de la leche materna, mientras que la vasopresina tiene una importante función en la regulación de los líquidos corporales. Entonces, como un aporte o un alcance clínico, una perla clínica de este tema del sistema endocrino, tenemos un síndrome que es un hipopampituarismo que es después del parto, ¿ok? Que es el síndrome de Sheehan. Son mujeres que después de tener un posparto muy complicado desde el punto de vista de su hemodinamia, hay una necrosis de la glándula hipófisis que crece mucho durante el embarazo. Fíjense que esta es una hipófisis de una mujer
embarazada, y esto es cuando ya no está embarazada, ya está en su puerperio, ya pasó el tema del embarazo, y cómo cambia el volumen. Al no tener una buena irrigación, hay una necrosis, y esa necrosis de esas células determina que haya un síndrome, que haya diferentes manifestaciones clínicas en esa paciente que se derivan de la pérdida, fíjense cómo se ve aquí, que lo dejan como una línea punteada, de la pérdida de sus celulitas de la región anterior de la hipófisis. Igualmente, esto es muy, no es muy frecuente, pero es algo que nos dice de manera florida la importancia que tienen las hormonas endocrinas en el desarrollo, salud y enfermedad de las personas. Esta es la primera parte de sus clases de sistema endocrino y muchas gracias.